Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra las organizaciones terroristas y Nasrallah destaca que la mezcla de sangre de los resistentes en Siria refleja la unidad de la causa. Al-Jafari califica de positivos los resultados del encuentro consultivo de Moscú y la Cancillería rusa afirma su disposición de contribuir al contacto sirio-sirio. Atentados y ataques terroristas en Irak que dejan un saldo de 47 muertos y alrededor de 100 heridos. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Las unidades del ejército y las Fuerzas Armadas frustraron el intento de terroristas de infiltrarse en la ciudad de Al-Ariba, al mismo tiempo en que otras unidades militares repelieron un ataque terrorista contra puntos militares en el monte de Al-Arbaín, en la campiña de Idlib, eliminando así a decenas de los elementos terroristas y destruyendo sus vehículos equipados con ametralladoras pesadas. En la zona rural de la provincia de Hasaka, el ejército árabe sirio redujo a cenizas un escondite de la organización terrorista Daesh, eliminando a todos los terroristas que se encontraban dentro en la localidad de Tal Brah, así como también exterminó a decenas de terroristas de Daesh en las localidades de la campiña de Deir Sol. Asimismo, numerosos terroristas fueron liquidados y un almacén de misiles y proyectiles de morteros que fueron destruidos, además de varios vehículos artillados en las localidades de Quinsaba y de Rabia, en la campiña norteña de Latakia, entre otras localidades. Paralelamente a esto, los uniformados dejaron entre muertos y heridos a numerosos terroristas y destruyeron sus vehículos en las llanuras de Calamún, en el campo de Damasco. Por último, en el campo de Hama, unidades militares bombardearon concentraciones de terroristas en algunas localidades como Kastal al-Tahtani y al-Latani y exterminaron a varios terroristas en algunos poblados de la campiña de Homs. Rusia reiteró su disposición de seguir ayudando en la comunicación intersiria por todos los medios. En un comunicado señaló de que las conversaciones entre los sirios que tuvieron lugar en Moscú reflejan una inclinación cada vez mayor por parte de los diversos componentes de la sociedad siria hacia la búsqueda de formas más eficaces y fructíferas de medios para restablecer la paz en Siria. Cancillería rusa declaró de que los representantes de la oposición y del gobierno sirio expresaron su gran deseo de continuar las consultas en Moscú, según los principios de Moscú. El presidente de la delegación de la República Árabe Siria, el doctor Bashar al-Jafari, afirmó de que algunas partes de la oposición rechazaron la emisión del comunicado de Moscú debido a sus malas intenciones, ya que a algunas partes regionales e internacionales no les interesa el éxito de los esfuerzos de la solución política. En una entrevista con la televisión estatal siria, al-Jafari calificó de positivo a los resultados de la reunión de Moscú y también después de servir de puente para allanar el camino a un diálogo intersirio sin intervención extranjera. Al-Jafari destacó de que la delegación de la República Árabe Siria aprobó todos los principios formulados por Moscú y agregó 2 párrafos sobre la liberación del Golán sirio y el levantamiento de las sanciones impuestas sobre Siria. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, destacó de que la mezcla de sangre de los resistentes en el territorio sirio refleja la unidad de la causa. En un discurso pronunciado en ocasión del acto conmemorativo en homenaje de los mártires de la resistencia en Quneitra, Nasrallah dijo de que ya estamos entrando en la etapa de la victoria, agregando de que Israel aprovecha de la peor forma la situación a través de ofrecer todo tipo de apoyo a los grupos terroristas a fin de destruir el país y su ejército. El secretario general de Hezbollah destacó de que no existe algo que se llama la Liga Árabe ni la Decisión Árabe Independiente, criticando a la vez el papel negativo de esta organización en cuanto a la operación de Hezbollah en las granjas de Shaba. Sobre la respuesta de la resistencia a la operación de Al-Quneitra,
Nasrallah destacó de que la resistencia no dudó desde el primer momento en responder a la agresión israelí para poner fin a sus agresiones, agregando de que la resistencia está dispuesta a llegar al máximo en la guerra contra el enemigo sionista. Nasrallah agregó de que la ocupación israelí sufrió después de la operación de Quneitra un estado de confusión, diciendo de que su liderazgo es estúpido y de que Israel es muy débil. Nasrallah concluyó diciendo de que hoy en adelante la resistencia tiene el derecho legítimo de responder a cualquier agresión en el momento y en el lugar que se estime oportuno. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados sirio condenó enérgicamente el crimen cometido por las bandas terroristas armadas contra el ejército egipcio en Sinaí, el cual cobró la vida de 40 soldados e hirió a muchos otros. Una fuente oficial del ministerio dijo de que las repetidas ataques terroristas contra miembros del ejército egipcio revelan claramente los esquemas que atentan contra los competentes de las fuerzas que defienden la soberanía y la independencia de nuestro país árabe y de sus causas justas, agregando de que esto requiere de más unidad entre nuestros países para hacer frente a las amenazas del terrorismo y el extremismo que se alió con los enemigos de nuestra nación árabe. La fuente agregó de que Siria y Egipto están en la misma trinchera contra la organización terrorista del Estado Islámico y las otras organizaciones terroristas. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi interrumpió su participación en la cumbre de la Unión Africana sostenida en la capital de Etiopía, donde también a raíz del crimen terrorista llevado a cabo contra el ejército egipcio en el norte de Sinaí. El grupo terrorista, los partidarios de Jerusalén, filial de Daesh, atribuyó la responsabilidad de estos ataques. Y por otro lado, en Sheikh al-Suid, en Sinaí, un niño y un lactante murieron durante enfrentamientos entre el ejército egipcio y los terroristas, según funcionarios médicos. Los órganos competentes egipcios desmantelaron 6 artefactos explosivos y una bomba de fabricación casera en la provincia de Giza y en Alejandría, mientras que un artefacto explotó antes de la llegada de la protección civil, causando una grieta en el muro de una planta eléctrica en la localidad de Bayat. La policía belga ha detenido a 4 terroristas tras una serie de rodadas de 22 casas, en su mayoría que están ubicadas en la parte nororiental de Bélgica, con el fin de desmantelar una célula sospechosa que recluta terroristas para mandarlos hacia Siria. Y al menos 47 iraquíes perdieron la vida y otros 100 resultaron gravemente heridos en una serie de atentados terroristas contra zonas de Bagdad, Samura, Ramadi y Kirkuk. En este marco, un doble atentado terrorista con una bomba y un coche bomba sacudió un mercado en el centro de Bagdad, dejando a más de 45 muertos y 70 heridos. En la ciudad de Samura también un doble atentado terrorista sacudió la sede de las fuerzas de multitudes populares, causando la muerte y la herida a un gran número de sus agentes, como una explosión terrorista sacudió también un punto militar en Al-Rama. Por otra parte, el ejército iraquí frustró un ataque terrorista contra sus unidades y las multitudes populares en las proximidades de la ciudad de Al-Faluya. Y finalizamos con Palestina, donde en la ocupada Palestina el enemigo sionista sigue robando los territorios árabes ocupados al confiscar terrenos de los palestinos y a construir también asentamientos sobre los mismos. El gobierno de la ocupación sionista anunció la construcción de 450 nuevas unidades de viviendas en la ocupada Cisjordania, y la Organización para la Liberación de Palestina calificó de crimen de guerra a dicho acto. Y aquí culminamos recordando los titulares del día nuevamente. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra las organizaciones terroristas y Nasrallah destaca que la mezcla de sangre de los resistentes en Siria refleja la unidad de la causa. Al-Jafari califica de positivos los resultados del encuentro consultivo de Moscú y la Cancillería rusa afirma su disposición de contribuir al contacto sirio-sirio.
Atentados y ataques terroristas en Irak que dejan un saldo de 47 muertos y alrededor de 100 heridos. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.